Me llamo Camila y llegué a esa hacienda con un vestido prestado y el corazón también prestado, confiando en que el amor del hacendado, don Rafael, bastaría para protegerme de los juicios. Era un hombre de manos curtidas y palabra entera. Me miró a los ojos el primer día y me dijo: aquí los inviernos son largos, pero la tierra paga cuando la cuidas. Yo quise creer que la gente se parecía a la tierra, que si uno la cuidaba, también pagaba. No conté con su hijo. La noche en que él me llamó oportunista frente a toda la hacienda, las luces de los candelabros parecieron inclinarse para escuchar mejor. Sentí docenas de ojos clavarse en mí como espinas finísimas y por un segundo creí que el suelo de ladrillo iba a abrirse para tragarme. Mírenla, dijo él, con la copa en alto y una sonrisa afilada, la muchachita que se aprendió el mapa de la casa mejor que el de su propia dignidad. Fue así, directo, sin pestañear, delante de trabajadores, familiares y gente del valle que había ido a cenar a la casa grande como si viniera a una ceremonia. Yo no respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque aprendí que a veces el silencio tiene más filo que una réplica. Pero por dentro ardía. Ardía como arden las cosas que vienen a destruirte por donde más te duele la honra. Se llama Tomás, alto, impecable, con ese aire de quien nació convencido de que el mundo es una herencia a su nombre. Desde que me vio supo cómo lastimar sin tocar. Señora, me decía con una inclinación apenas perceptible que tenía más veneno que un insulto. La primera semana movió de sitio las llaves del depósito y dejó que el capataz me viera dar vueltas buscando. La segunda avisó a los proveedores que la señora nueva prefería marcas baratas y me hizo quedar como ignorante ante todos. La tercera comenzó a hablar de mí en plural, ustedes, como si yo fuera una plaga que llegaba con gente que no tenía nombre. Rosa me tocó el codo, pidiéndome calma. Ernesto, el capataz de bigote recto y palabra justa, carraspeó al fondo. Don Rafael, que venía desde el patio hablando con dos viejos amigos, todavía no había entrado al salón. Yo me quedé de pie. Si me sentaba, mi espalda cedería. Tomás dio 2 pasos hacia mí, cuidando que todos pudieran verlo bien. Camila, dijo, usando mi nombre como si lo masticara, cuéntales lo que hacías antes de encontrar esta mesa. Cuéntales cómo aprendiste tan rápido los pasillos, las cuentas, los horarios. Es admirable verdaderamente. Aquella cena era, se suponía, una celebración. Don Rafael había cerrado un acuerdo justo con los peones. Un porcentaje de la venta de la temporada iría a un fondo para sus familias. Hubo música de guitarras, pan caliente, niños corriendo por la galería. Yo ayudé en la cocina con Rosa, que me adoptó sin preguntar, y puse flores del jardín en jarras que llevaban polvo de otros años. Quería que todo saliera bien, que el valle viera lo que yo veía en Rafael, un hombre que a su modo terco estaba cambiando la forma de mandar. Cuando salí con una fuente de empanadas, lo escuché. Tomás chocó su copa con una cuchara y las conversaciones se callaron en rondas, como ondas de agua. Sonrió. Ese tipo de sonrisa que no es alegría, sino aviso. Brindemos, dijo, porque la hacienda siempre fue generosa, incluso con quien no lo merecía. La gente rió en puntas de pie, sin saber si debía. Yo dejé la fuente sobre la mesa y lo miré. Él sostuvo mi mirada como quien sostiene un animal por el cuello. Perdón, añadió, con teatral modestia, no quisiera ser grosero en casa de mi padre, pero hay quienes confunden el comedor con un escenario y el afecto con una escalera. No dije nada. Él lo sabía. Se alimentaba de ese silencio. En pueblos como el nuestro, las historias corren más rápido que el agua por las acequias. La mía había llegado antes que yo, y él la repetía con la precisión de un carnicero, sin prisa, sin temblor, con oficio. Yo puedo contarle al valle, siguió, lo empeñosa que es, lo bien que se gana lugares que otros no se atreverían a pedir. Hubo un murmullo. El violinista bajó el arco. Un niño dejó de masticar y miró a su madre. Sentí como el calor me subía al cuello, y entonces me escuché a mí misma. Por dentro, decir la frase que me salvó la noche: no retrocedas. Puse la palma sobre la mesa para que mi mano no temblara. Tomás, dije con la voz limpia, en esta casa yo trabajo. Si tienes algo que decir sobre mi trabajo, dilo. Si tienes algo que decir sobre mi pasado, dilo también, pero mírame a la cara. Un murmullo más hondo. Él no esperaba que yo hablara. Lo vi vacilar un segundo, un pestañeo apenas. Fue suficiente para saber que había acertado donde dolía su control. Se recompuso. No me obligues a ser descortés, señora, respondió. Hay niños. Alguien rió, nervioso. Yo no, dilo, insistí. Hoy, aquí, así te ahorras el trabajo de susurrarlo mañana. Le quité, sin tocarlo, el único poder que le quedaba, la capacidad de instalar la vergüenza sin testigos. Fue entonces cuando la voz de don Rafael entró por la puerta como entra el aire después de un cuarto cerrado mucho tiempo. Basta, no gritó. Dijo basta como se dicen las cosas que ponen un lindero entre dos épocas. Tomás se volvió, lento, y lo miró como se mira a un juez que uno cree de su lado. Don Rafael avanzó hasta el centro del salón. Tenía el sombrero en la mano y la frente más alta que de costumbre. Se detuvo frente a su hijo, sin mirarme todavía. No vuelvas a hablarle así, dijo. Ni a ella ni a nadie en esta casa. Una parte de mí quiso derrumbarse de alivio. Otra, la que se había endurecido para sobrevivir a esa noche, me sostuvo derecha. Tomás rió. No carcajeó, rió con desprecio, que duele más. Padre, dijo, solo estoy diciendo lo que todos piensan. Tú eres el único que no lo ve.
te has dejado encantar. Esta casa tiene reglas, y ella llegó para cambiarlas a su antojo. Señaló la mesa, el mantel, las flores que yo misma había cortado. Míralo, todo es distinto desde que está aquí, incluso tú. Hubo un silencio que no supe leer, no era miedo, no era expectativa, era esa pausa en la que la vida elige bifurcarse. Don Rafael por fin me miró, no como a una acusada, no como a una salvada, me miró como a una igual. Yo cambié, dijo, volviendo a su hijo porque entendí tarde que mandar no es humillar y que dar no es prestar para cobrar después. Si no lo entiendes, no es culpa de ella, es mía. Porque te crié para ganar, no para servir. Tomás apretó la mandíbula. ¿La vas a defender?, preguntó. Con el veneno más viejo del mundo, ese que pone a un hijo a medir el amor del padre. La voy a respetar, respondió don Rafael, y te voy a exigir que hagas lo mismo. No fue un discurso, fue una orden, pero también fue, lo supe al oír el murmullo leve que cruzó la sala, un permiso para que muchos pudieran por fin respirar sin mirar a Tomás. Él, al verse sin el coro que esperaba, buscó la salida más vieja, el golpe por debajo. «Padre, no sabes nada», dijo, bajando la voz para subir el filo. «No sabes quién era, de dónde viene, cómo». No terminó. Don Rafael levantó la mano, no para golpear, sino para que el verbo se hiciera límite. «Yo sé lo que importa, sé quién es ahora, y sé lo que hace por esta casa. Lo demás no te pertenece». La música no volvió enseguida. Ernesto habló en voz baja con los peones. Alma, la contadora, se acercó a don Rafael para preguntar si seguíamos con el anuncio del fondo, y yo respiré como quien regresa a su cuerpo después de haber estado a punto de perderlo. Don Rafael se acercó a mí. «Perdóname», dijo, sin rodeos. «Debí parar esto antes». Negué con la cabeza. No quería que esa palabra perdón se gastara ahí, delante de todos, como moneda fácil. «Gracias por hablar», respondí. «Ahora hay que sostenerlo». No supe si aplaudieron, en mi cabeza había un zumbido potente como el después de una explosión. Rosa me empujó una silla detrás de las rodillas y yo me senté sin recordar haberlo decidido. Tomás se quedó un segundo sin camino, como esos caballos que no reconocen la voz del jinete por primera vez. Luego sonrió, esa sonrisa de cuchillo que lo hacía parecer más joven y más peligroso. «Muy bien», dijo. «Aplaudan total, después le pedirán permiso también para pensar». Se giró hacia la gente, abrió los brazos, inclinó la cabeza con teatralidad de actor cansado y dejó la copa sobre la mesa con una delicadeza que insultaba. «Yo no voy a compartir la mesa con una farsa». Dio la vuelta y se fue por la galería sin mirar atrás. Esa noche me dormí tarde, no por miedo, sino por el deber de pensar. Hablar es abrir una puerta, sostener es poner los goznes. Me sabía el mapa de la casa, sí, pero esa noche dibujé en la mente el mapa del día siguiente, al amanecer. Revisaríamos con Alma y Ernesto el cuaderno de cuentas. Hablaría con los proveedores para cortar de raíz el chisme. Pediría a don Rafael que si me quería de verdad en esa casa, lo escribiéramos en decisiones, administración colegiada, firmas compartidas, claridad. Había aprendido a no esperar de la gente lo que no deja rastro en papel. Tomás no apareció en todo el día. Ignacio me dijo que lo había visto cabalgar hacia el sur, por los álamos, con la espalda erguida como quien lleva dentro una rabia que todavía cree que es fuerza. Yo no me engañé, la noche anterior no lo había cambiado, apenas lo había desnudado. Y la gente desnuda de poder puede intentar vestirse con fuego. Por eso pasé lista a lo que no se ve: los candados del depósito, la caja fuerte, los backups de contabilidad que Alma guardaba en una lata de galletas, el teléfono del juez del pueblo, que ahora conocía mi voz sin preguntar quién era. Amanecí antes que el gallo, hice café para Rosa y para mí y bajé al estudio con el cuaderno en blanco y un lápiz. Don Rafael ya estaba ahí, con el sombrero sobre la mesa. «No dormí», me dijo. Yo tampoco. Le conté lo que pensaba. Hablé sin adornos. Él escuchó. Cuando terminé se quedó quieto un segundo, como midiendo el peso de cada cláusula. «Es justo», dijo. «Y es necesario». Firmó. Firmamos. Llamamos a Alma. Revisó los números, añadió 2 líneas donde no había pensado, elogió los pies en la tierra del plan y dejó su firma. 3 firmas, 3 nombres, un rumbo. Esa noche, cuando el sol ya había bajado detrás de los cerros y el aire olía a pan tostado, un caballo se acercó a la casa sin prisa. Era Tomás. No venía como la noche anterior, venía sin gente, sin copas, sin teatro. Se detuvo bajo la lámpara de la galería y por un segundo pensé en todas las veces que ese parpadeo fue aviso. No parpadeo, salí. Don Rafael salió detrás de mí. Tomás nos miró a ambos. «No voy a pedir perdón», dijo, «porque no lo siento». No respondió nadie. «Solo vine a decirte, padre, que si me echan por defender lo que creo mío, no seré yo quien pida volver». Don Rafael respiró hondo. «Nadie te echa por defender. Te aparto por lo que hiciste». Tomás apretó los labios. «Entonces esto es una guerra». Negué con la cabeza. «No», dije, «ya no. Una guerra exige 2 bandos con la misma hambre. Aquí solo hay una casa que eligió cómo quiere vivir». Me sostuvo la mirada. No supe si me odió un poco menos o un poco más por esa frase. Dio media vuelta. «Esto no terminó». Lanzó como si necesitara dejar algo clavado en el aire. Lo vi alejarse por el camino y el polvo por primera vez no me pareció una nube de amenaza, sino la estela de alguien que se va sin saber volver. Esa tarde reunimos a los trabajadores. Don Rafael habló primero: «Aquí nadie vuelve a humillar para mandar».
Ernesto, de pie a su lado, añadió: aquí nadie vuelve a callar por miedo, y yo, con el cuaderno en la mano, terminé: aquí las cosas se hacen como se firma a la vista. Algunos aplaudieron, otros, los más viejos, asintieron con ese movimiento breve que en el campo vale por un discurso. El primer intento de Tomás llegó pronto, como sabía que llegaría. Avisó al proveedor de forraje que la administración cambió y pidió que se cargaran 2 camiones a una dirección distinta en el pueblo vecino. Alma lo detectó en 2 llamados. Cortamos. Llamé yo misma al proveedor y le dije: si vuelves a tomar una orden que no venga con 3 nombres, te vas a quedar sin cobrarnos, pero con un problema grande. No era amenaza, era regla nueva. Al colgar me tembló un poco la mano. A veces la firmeza se aprende haciendo. No sé qué vendrá después. Sé que habrá intentos, murmullos, maniobras. Sé que él, que aprendió a humillar para sentirse alto, intentará subirse a cualquier sombra. Lo que sí sé, porque lo vi, lo oí, lo firmé, es que cuando esa noche me llamó oportunista frente a todos, la casa decidió a quién quería parecerse. No a su hijo, sino a su dueño cuando aprendió a hablar. No a sus viejas reglas, sino a su nueva ley. No a la vergüenza, sino a la palabra. Y yo, Camila, que llegué con un vestido prestado y el corazón también, descubrí que hay cosas que no se prestan, la dignidad, por ejemplo. Esa ya no se me cae de las manos aunque me empujen. Esa madrugada no tembló ninguna lámpara. Rosa preparó té de cáscara de naranja y me lo llevó al estudio. Ahora hay que resistir sin ruido, dijo, sentándose a mi lado. Asentí. Abrí el cuaderno en la página nueva y escribí la frase que me acompaña desde niña, la que no sabía que iba a necesitar en una casa de campo. El respeto no se ruega, se sostiene. Y debajo, con la misma letra, añadí: la humillación da órdenes cortas, la dignidad da instrucciones largas. Después salí a caminar entre los álamos. El sol apenas levantaba la niebla baja, los caballos masticaban sin urgencia, y pensé que la tierra, esa que sufre en silencio y paga cuando la cuidan, nos había estado esperando a ese punto, el punto en que el hijo del hacendado millonario ya no decidía el tono de nuestras voces. El valle, que todo lo mira, empezó a mirarnos distinto. No porque hubiéramos ganado una pelea, sino porque dejamos de pelear la equivocada. De vez en cuando, alguna lengua larga probaba repetir la vieja historia de mi pasado, pero se le iba apagando sola, como las velas cuando el aire se ordena. Yo respondía con trabajo, con cuentas claras, con la mano firme en la mesa cuando hacía falta, con la mano abierta cuando había que invitar a sentarse. Don Rafael, fiel a su palabra, volvió a recorrer los potreros con los peones, no para controlar, sino para aprender. Y Tomás, desde lejos, seguía creyendo que un apellido arrastra un mundo. No sabía todavía que hay mundos que solo se ganan cuando uno deja de arrastrarlos. Los días posteriores a aquella cena fueron como caminar sobre un piso de vidrio. Nadie decía nada en voz alta, pero los murmullos corrían como agua subterránea. Cada vez que entraba al comedor, las conversaciones se cortaban. Cada vez que cruzaba el patio, sentía las miradas clavadas en mi espalda. No era odio, era esa mezcla de curiosidad y duda que puede pesar más que la hostilidad. Sus palabras me dieron un hilo de aire en un mar espeso. Rosa fue la primera en romper el silencio. Mientras lavábamos los platos a la mañana siguiente me dijo: no se deje, señora, a mí no me importa de dónde venga ni qué historia quiera repetir el patrón chico. Usted ya demostró lo que vale. Ernesto, el capataz, también me buscó. Camila, me dijo con seriedad, usted no tiene que dar explicaciones. Aquí lo que cuenta es que trabaje y lo hace. Pero tenga cuidado, Tomás no sabe perder. Lo sabía. Desde aquella noche él no había vuelto a hablarme directamente, pero su sombra estaba en todas partes. Si pedía herramientas, faltaban. Si organizaba un pedido de víveres, se retrasaba. Si proponía un cambio, encontraba a alguien que me cuestionaba por orden del hijo del patrón. Era una guerra de desgaste. Don Rafael observaba en silencio. Yo no sabía si estaba pensando en cómo resolverlo o si simplemente estaba dejando que el tiempo pusiera cada cosa en su lugar. Hasta que una mañana me llamó a su despacho. Lo miré sin entender. Debí hablar antes. No esperar a que mi hijo convirtiera la mesa en un circo. Tú no mereces cargar con ese silencio. Camila, me dijo, con los ojos fijos en el cuaderno de cuentas. Anoche no dormí, no porque me falte el sueño, sino porque me sobra la vergüenza. Quise protestar, temiendo más confrontación, pero él me detuvo con un gesto. No es una defensa para ti, es una deuda mía con la verdad. Me quedé callada. No esperaba esas palabras. Voy a convocar a todos, continuó. Familia, trabajadores, vecinos, y voy a dejar claro lo que debí dejar claro hace mucho. Aquí nadie se sienta en la mesa si no sabe respetar. Un murmullo recorrió la sala. Tomás sonrió, cruzado de brazos. La reunión se fijó para el domingo, bajo el granero principal. El valle entero pareció enterarse. Llegaron trabajadores con sus familias, vecinos curiosos, proveedores, incluso el párroco. Tomás apareció último, con la frente en alto y esa sonrisa irónica que llevaba como armadura. Don Rafael habló primero. Su voz era grave, sin adornos. Anoche, en mi casa, mi hijo humilló a mi esposa frente a todos ustedes. Eso no define a Camila, me define a mí porque callé demasiado tiempo. Aquí se dirá lo que debe decirse, continuó don Rafael. Camila no vino a esta hacienda a robar nada. Vino a trabajar, a cuidar, a darme la compañía que yo mismo había rechazado por orgullo durante años. Si alguien tiene algo en su contra, que lo diga ahora, de frente.
Nadie habló. Entonces Tomás se levantó. ¿De verdad, padre? ¿Vas a poner a todos a elegir entre tu apellido y una mujer que apenas conocemos? Entonces te irás de la administración, dijo don Rafael firme, porque prefiero perder un hijo en las cuentas que perder la dignidad de esta casa. Tomás rió, pero en su risa había una grieta. ¿Y qué pasa si no acepto? Don Rafael lo miró con calma. No es entre mi apellido y Camila, es entre el respeto y la vergüenza. Por primera vez, Tomás perdió la palabra. Su boca se abrió, pero no encontró la frase que lo salvara. Se giró y salió, dejando tras de sí una estela de orgullo roto. Esa noche la hacienda fue distinta. Los murmullos se apagaron. La lámpara del pasillo parpadeó, pero esta vez no lo interpreté como una amenaza. Fue un recordatorio de que la verdad, aunque llegue tarde, llega. El silencio fue absoluto. Los trabajadores se miraban entre sí, sorprendidos. Rosa apretó mis manos con fuerza. El silencio que dejó Tomás al salir del granero fue pesado, como una tormenta que no descarga pero amenaza desde el horizonte. Nadie lo persiguió, nadie lo llamó. Los trabajadores regresaron a sus casas murmurando, algunos con alivio, otros con temor. Yo me quedé de pie junto a don Rafael, temblando todavía, como si las palabras que había pronunciado frente a todos aún flotaran en el aire. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, Rosa me tomó de la mano en la cocina. Señora, dijo con voz baja, no crea que esto terminó. Cuando un hombre como Tomás pierde frente a testigos, no se queda quieto. Se cobra el silencio con ruido. Yo me miré al espejo antes de dormir y entendí que la humillación de aquella cena no me había destruido, me había dado voz. A la mañana siguiente, los establos amanecieron con candados forzados. 2 caballos estaban sueltos, uno herido por un golpe. En el depósito de forraje, alguien había derramado aceite sobre los sacos, arruinando la comida de los animales. No había dudas de quién estaba detrás, aunque nadie se atrevía a decir su nombre en voz alta. Y tuvo razón. Don Rafael apretó los labios con rabia contenida. Mi hijo quiere jugar con fuego, dijo. Pero esta vez no se quemará la hacienda, se quemará él. Y así lo hizo. El capataz Ignacio, siempre prudente, recomendó reforzar la vigilancia. Simón, un sobrino de confianza de Rafael, ofreció quedarse de noche en la casa grande. Yo acepté, aunque en el fondo sabía que Tomás no atacaría de frente, prefería la sombra, los rumores, los golpes donde más dolía. A los pocos días comenzó a circular en el pueblo la versión de que yo había manipulado a don Rafael para sacarle la hacienda. Una muchachita ambiciosa, decían. Seguro ya firmó papeles a su nombre. En la feria las mujeres me miraban de reojo, en la iglesia sentía que las oraciones se interrumpían cuando yo entraba. Una tarde, al volver de visitar a Rosa, encontré una carta deslizada bajo la puerta de mi habitación. La abrí con manos temblorosas. Decía, tarde o temprano todos sabrán quién eres, y cuando eso pase, ni mi padre podrá salvarte. No estaba firmada, pero la letra era clara, la de Tomás. Esa noche no pude dormir. Don Rafael me encontró despierta mirando el fuego de la chimenea. No voy a dejar que te destruya, me dijo, tomando mi mano. Si tengo que desheredarlo, lo haré. Fue entonces cuando Ernesto, el capataz, se acercó con un hallazgo. Había encontrado en el archivo antiguo unas cartas de la madre de Tomás, escritas antes de su matrimonio con Rafael. En ellas mencionaba un secreto: Tomás no era hijo legítimo del hacendado, sino fruto de un amor prohibido con un hombre del pueblo. No es solo la herencia, respondí con un nudo en la garganta, es mi nombre. No puedo seguir viviendo bajo su sombra. Me quedé helada. Ese era el secreto que podía hundirlo, el motivo de su odio, su necesidad de humillar, de aplastarme. Temía que alguien descubriera que su apellido, el que blandía como espada, era en realidad prestado. Don Rafael cerró los ojos, dolido. Pero es la verdad, y la verdad es lo único que lo hará callar. No podemos usar esto, dije, aunque mis manos temblaban sosteniendo aquellas cartas amarillentas. Es demasiado. Decidimos esperar. No queríamos destruirlo, solo detenerlo. Pero Tomás no nos dio opción. Ya basta, Tomás, dijo, y su voz cortó el aire como un machete. No serás tú quien decida qué nombre tiene esta casa. Yo temblaba, quise hablar, pero las voces me ahogaban. Fue entonces cuando don Rafael entró detrás de mí con las cartas en la mano. Organizó una reunión en la cantina del pueblo, invitando a varios trabajadores y vecinos. Allí, delante de todos, me acusó de haber llegado a la hacienda con engaños, de haber arruinado a su familia y de querer quedarse con la fortuna. Sus palabras llegaron a mis oídos antes que yo misma entrara. Cuando lo hice, todos se callaron. Tomás me miró con esa sonrisa cruel de siempre y dijo, aquí está la oportunista de mi padre. Vas a negar lo que todos saben. El silencio en la cantina fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos miraban a don Rafael, que sostenía las cartas como si fueran pruebas de un juicio. Tomás tragó saliva, pero todavía intentó sonreír. Tomás retrocedió un paso, pero ya no había vuelta atrás. Los murmullos crecieron. Tomás palideció. Rafael levantó los papeles. Si quieres hablar de verdades, hablemos de todas, porque yo también sé la tuya. Un murmullo recorrió la sala. Algunos hombres se persignaron, otros bajaron la mirada. Tomás palideció, pero aún buscaba sostener su papel. ¿Qué piensas hacer, padre? ¿Deshonrarte a ti mismo con chismes viejos? No son chismes, respondió Rafael con calma, aunque sus ojos estaban encendidos. Son cartas de tu madre, escritas antes de casarse conmigo.
Aunque fuera cierto, dijo con un hilo de voz, ¿qué cambia? Tú me criaste como tu hijo. Esta hacienda me pertenece. No, Tomás, replicó Rafael. No se trata de la hacienda, se trata de respeto. Humillaste a mi esposa frente a todos, has intentado destruirla con rumores y mentiras, y todo porque temes que alguien descubra lo que eres. Los ojos de Tomás se llenaron de furia. «Cállate», gritó y avanzó hacia él. «No, hijo», contestó Rafael con voz firme. «El apellido lo arruinaste tú cuando convertiste el orgullo en veneno». Instintivamente me interpuse. Sentí la respiración de Tomás frente a mi rostro, cargada de odio. Por un instante pensé que iba a golpearme, pero se contuvo, sabiendo que todos lo observaban. «Si hablas, padre», dijo con los dientes apretados, «arruinarás nuestro apellido». Rafael levantó las cartas. «Yo no quiero destruirte, Tomás. A pesar de todo, sigues siendo parte de mi vida, pero no voy a permitir que destruyas lo que he construido. Y mucho menos voy a dejar que humilles a Camila, porque ella me dio lo que tú nunca supiste darme, paz». Hubo un murmullo de aprobación entre los trabajadores presentes. Rosa, que estaba al fondo, asintió con los ojos húmedos. Ignacio se adelantó un paso como para recordarle a Tomás que ya no estaba solo contra su padre, estaba contra todos. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas me ardían, pero me mantuve firme. «No», dijo Rafael, «te aparto de la hacienda. Ya no administrarás nada, no darás órdenes, no manejarás cuentas. Si quieres seguir siendo mi hijo, tendrás que aprender lo que significa respeto». Tomás bajó la mirada por primera vez. Su arrogancia se resquebrajaba. «Entonces me expulsas», susurró. La sala estalló en murmullos. Para el Valle, esas palabras eran sentencia. Tomás retrocedió, buscando una salida, pero ya no tenía ningún aliado. Incluso algunos de los que antes lo apoyaban ahora lo miraban con desaprobación. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, con voz quebrada. «Algún día todos verán quién es ella en realidad». Se giró y salió, empujando la puerta con violencia. El silencio volvió a la cantina. Don Rafael guardó las cartas en el bolsillo y se volvió hacia mí. «Camila», dijo, lo bastante alto para que todos escucharan. «Perdóname por no haber hablado antes. Tú no tienes nada de qué avergonzarte. Si alguien debe cargar con vergüenza, soy yo, por haber permitido que esto creciera». O ChatGPT dice... Entonces supe que las palabras que había esperado toda mi vida habían llegado. Ya no era la muchachita sin voz, era la esposa respetada del hacendado, y esa dignidad no me la quitaría nadie. Esa noche la hacienda volvió a iluminarse, no con candelabros, sino con un fuego nuevo, el de la verdad que por fin se había dicho. Rosa me abrazó en la cocina, Ignacio me apretó la mano con respeto, y los trabajadores me saludaban con la cabeza cuando pasaba. No hacía falta que dijeran nada, ya no era la mujer humillada, era la mujer que había resistido hasta que el propio padre habló. Tomás no volvió a la hacienda. Hubo rumores, siempre los hay, que se había ido a la capital a probar suerte con un primo, que lo vieron trabajar de administrador en un galpón, que anda diciendo que volverá cuando su padre no esté. Yo aprendí a no vivir de rumores, aprendí a vivir de planes. Con don Rafael y Alma abrimos un cuaderno nuevo para las decisiones grandes, ahí anotamos la reparación del techo del granero norte, el arreglo de las acequias del potrero chico, la compra a término del alimento de invierno para no quedar a merced de los vaivenes del mercado, la capacitación para los hijos de los peones en la escuela agrotécnica del pueblo vecino. Cada página llevaba 3 firmas, la de don Rafael, la de Alma o Ignacio, según el tema, y la mía. No era un gesto contra nadie, era un muro contra el olvido. No voy a fingir que el Valle olvidó de un día para el otro. El Valle no olvida, decide hacia dónde mira. Las primeras ferias después de la reunión en la cantina fueron tímidas, saludos que duraban medio segundo más de lo normal, preguntas medidas, sonrisas contenidas. Pero la gente del campo tiene una vara sencilla para medir a las personas, si cumples te creen. Y yo cumplí. Llevé cuentas claras al día, reforcé con Alma los registros y los mostramos sin que nadie los pidiera. Hablé con los proveedores sin rodeos ni coqueteos. Sostuve con Ignacio los turnos justos para que a nadie se le rompiera la espalda. Me quedé hasta tarde al lado de los terneros. Cuando la helada se adelantó, me levanté temprano para recibir al veterinario sin cara de deuda. A las 3 semanas, una vendedora de verduras me puso una bolsa de naranjas en la mano y dijo: «Para la señora, sin apodos, sin comillas». Ese señora honestamente ganado me apretó la garganta más que cualquier abrazo. Las semanas siguientes tuvieron el ritmo de una respiración que vuelve a prenderse larga, honda, sin sobresaltos. No era felicidad ruidosa, era la calma nueva de una casa que por fin sabía en qué voz quería hablar. A la mañana, el vapor del café de Rosa se mezclaba con el olor de pan tostado y con la humedad del patio recién regado. A la tarde, los niños de los peones corrían detrás de una pelota de trapo por la galería. Por la noche, el silencio no era amenaza, era descanso. Yo caminaba descalza al amanecer para medir el día con la planta de los pies. Como me enseñó don Rafael, la tierra te dice todo si la escuchas sin miedo. Y cada vez que pasaba por el pasillo, levantaba la mirada a la lámpara que alguna vez fue mi termómetro del peligro. Parpadeaba una vez como quien saluda y luego quedaba firme. Una tarde, Rosa apareció con una caja de lata.
Estaba al fondo del armario verde, dijo, y la puso sobre la mesa. Dentro, fotos viejas, don Rafael joven con camisa de domingo, la madre de Rafael con una sonrisa que le dividía la cara en dos, peones montados en bestias que ya no existen, y una imagen que me detuvo el pulso, una mujer con pañuelo en la cabeza sosteniendo a un bebé junto a un carro de madera. Por detrás, en letra apurada, Aurora con el niño. Llamé a don Rafael. Se sentó despacio, sostuvo la foto con los dos dedos como si el papel pesara más que la madera del carro. No dijo perdón, no dijo ojalá, dijo gracias. Y ese gracias fue una forma nueva de poner las cosas donde van. Quiero colgar una copia en la escuela, propuso. Asentí. A veces la verdad necesita pared. Con el tiempo, don Rafael cambió de paso, lo hacía con esfuerzo pero con convicción. Volvió a recorrer los potreros, aunque ahora no para señalar con el dedo, sino para preguntar con los ojos. Una tarde me dijo que quería ponerle un nombre al sistema nuevo de cuentas. Yo me reí. Ponle nombre a un caballo, a un perro, a una yunta. A esto déjalo andar sin títulos, los títulos a veces se suben a la cabeza. Me sostuvo la mirada un segundo y aceptó. Aprendí que él también estaba aprendiendo. Hay amores que consisten en eso, en aprender a tiempo, aunque el tiempo ya haya pasado. El día de la copia, los chicos se amontonaron delante del marco. Les conté una historia sin nombres, la de una mujer que sostuvo una vida sin pedir permiso, la de un niño que creció trabajando sin saber que le habían escondido la mitad de su nombre, la de una casa que se volvió más grande cuando dijo la verdad. ¿Y qué hacemos cuando alguien habla feo de nosotros?, preguntó un pequeño de ojos serios. Trabajar bien y hablar claro, respondí, y no dejar que otro nos escriba la biografía sin nuestra voz. Me sonó solemne al decirlo, pero a los chicos les quedó. Lo supe cuando los escuché repetirlo en el patio, como consigna de juego. Una noche de viento norte, Ignacio llegó al portón con el ceño fruncido. Traía un sobre sin remitente. Lo abrí con los dedos atentos. Dentro había una hoja con 7 palabras. No volveré, no me corresponde. Cuiden la casa. No había firma, pero el trazo era inconfundible. Cerré los ojos. No sentí victoria. Sentí una tristeza sin drama, como cuando un árbol viejo cae lejos y uno solo ve la claridad nueva entre las ramas. Guardé la hoja en la caja donde guardo lo que no hay que perder ni exhibir. No la mostré en la galería. No hacía falta. La casa ya sabía. A veces al atardecer me siento en la escalinata con una jarra de limonada y miro cómo el sol le saca fuego a las bugambilias. Pienso entonces en la primera noche cuando Tomás levantó la copa para romperme el nombre y yo sostuve el silencio como un escudo. Pienso en la voz de don Rafael diciendo basta como quien abre una ventana. Pienso en la cantina donde las cartas de su madre pesaron más que cualquier insulto y en el momento exacto en que su orgullo se resquebrajó frente al murmullo del valle y me descubro agradecida no por el dolor sino por la evidencia. La humillación fue el ruido, el respeto, la música. Si no hubiera habido ruido, quizá nunca hubiéramos compuesto la música. El valle empezó a pedirnos consejo. Vinieron 2 vecinos con sus libros desordenados. Alma les explicó despacio cómo registrar compras y ventas sin perderse en papeles que solo sirven para esconder. Un muchacho se sentó con Ignacio a entender cómo se marca un alambrado recto sin pelear con el viento. Rosa enseñó a las mujeres a hacer rendir el pan sin caer en humillaciones de mercado. Yo hablé con el párroco sobre la feria mensual para vender productos sin intermediarios. No convertimos la hacienda en una fundación. La convertimos en un lugar donde lo que sabemos no es secreto. Un domingo, después del almuerzo, don Rafael me pidió que lo acompañara al árbol grande. Llevaba el cuaderno de decisiones bajo el brazo. Se sentó, apoyó el bastón en la raíz y sin apuro escribió una línea nueva. Me la pasó. Compromiso de revisar cada año lo que no se ve: tuberías, alambrados, cuentas y rencores. Me reí al leer la última palabra. Anótala, dijo. Los rencores también se tapan con tierra y después revientan por donde menos se espera. La escribí. ¿Firmamos? A veces el gobierno de una casa es esto: elegir qué se mira para que no te muerda lo que decides no mirar. Con el correr de los meses, la escuela dejó de ser improvisada y se volvió verdadera: pizarrones nuevos, bancos arreglados, libretas con tapas que no se despegaban. El maestro del pueblo dio una charla sobre la historia del valle y cerró con una frase que me atravesó como estaca buena. No somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Me vi a mí misma de pie en la cantina y vi a don Rafael con las cartas en la mano. Vi a Rosa poniéndome una silla detrás de las rodillas cuando mis piernas no daban más. Vi a Ignacio plantándose entre la malicia y el trabajo. Y sentí la certeza humilde de haber hecho algo con lo que nos pasó. No todo fue perfecto. Hubo un proveedor que intentó colarnos un precio inflado y se fue ofendido porque no aceptamos su amistad como factura. Hubo un peón que quiso probar si la regla de las 3 firmas podía doblarse por costumbre y entendió que no. Hubo una sequía corta que nos obligó a priorizar potreros y discutir sin gritos dónde convenía gastar cada gota. Pero cuando uno decide en limpio, los errores se arreglan más rápido. También eso aprendí, que la transparencia no evita los problemas, pero los vuelve resolubles.
He contado esta historia en primera persona porque la aprendí con el cuerpo. Nadie me la narró. Fui yo la que aguantó el filo de la palabra oportunista en una noche de gala, la que sostuvo la mirada de un hijo que creía que humillarlo volvía más alto, la que respiró hondo cuando la lámpara del pasillo parecía mensajera de tormenta, la que aceptó el basta de un hombre que tuvo el valor de corregirse en público, la que firmó un cuaderno para que la verdad dejara de depender de memorias frágiles, la que entendió que el respeto no se ruega, se sostiene. A veces cuando el viento trae olor a leña y a lluvia, me detengo en el pasillo y miro la lámpara. Hay noches en que parpadea por maña, por cables viejos, por costumbre. Ya no la leo como presagio, la leo como memoria. Y le digo en voz baja, quizá me lo digo a mí, que sé quién soy, qué hice y qué haré si el valle vuelve a probarme. No temo a las palabras, las mías me sostienen. Si alguna vez Tomás vuelve, ¿lo hará distinto o no lo hará? Si vuelve con la misma soberbia, encontrará una casa entrenada para no vender su silencio. Si vuelve con la humildad que no conocimos, encontrará sillas en la galería y pan en la mesa. Porque aquí el perdón no es espectáculo, es práctica. No vivo esperando ni una cosa ni la otra. Vivo haciendo que cada día esta hacienda se parezca más al juramento que nos hicimos sin aplausos. Aquí nadie manda humillando, aquí nadie calla por miedo, aquí las decisiones se escriben donde todos puedan leerlas. El hijo del hacendado millonario me humilló frente a todos hasta que su padre habló. Pero lo que nos salvó no fue solo esa voz, fue lo que hicimos después con lo que dijo, convertirlo en reglas, en hábitos, en respeto, en una escuela abierta y en un cuaderno firmado. Descubrí que el poder de verdad no es ganar discusiones, sino sostener decisiones. Y que la tierra, esa maestra silenciosa, no premia al que grita, premia al que permanece. Yo permanecí y elegí quedarme no por terquedad, sino por fe en que una casa puede cambiar si quienes la habitan cambian primero. Si mañana vuelven los murmullos, si el valle intenta escribirme con tinta ajena, volveré a abrir el cuaderno, volveré a mostrar las cuentas, volveré a mirar a la gente a los ojos. No tengo más armas que esas, son suficientes, porque aprendí por fin que la dignidad no se discute, se ejerce. Y cuando se ejerce, la humillación se queda sin escenario. Con el paso de los meses, la hacienda fue recuperando una armonía que jamás pensé posible. Los ecos de aquella noche de humillación y verdad aún rondaban los pasillos, pero ya no como fantasmas, eran recuerdos que servían de ancla, advertencias silenciosas de lo que no debía repetirse. Cada decisión que se tomaba llevaba consigo la sombra de lo ocurrido, y quizás por eso todo se hacía con más cuidado, con más conciencia de las consecuencias. Ignacio, el capataz, organizó a los peones para que participaran en las decisiones de siembra y cosecha. Ya no era Rafael imponiendo ni Tomás saboteando, era un colectivo que discutía, se enojaba y luego reía, pero decidía juntos. Yo miraba todo eso y me daba cuenta de que la hacienda se parecía cada vez más a lo que soñaba en silencio, un lugar donde la dignidad no dependiera de un apellido. Don Rafael, fiel a su palabra, nunca volvió a callar cuando se trataba de mí. En cada junta con los trabajadores, en cada visita de comerciantes o vecinos, hacía un gesto claro de respeto, me cedía la palabra o asentía públicamente a mis comentarios. Era su forma de decirle al mundo que ya no era solo su casa, era la nuestra. Rosa floreció también en ese clima. Comenzó a enseñar a las más jóvenes de la hacienda a cocinar y a llevar cuentas sencillas. A menudo la escuchaba repetir, si sabes cuánto entra y cuánto sale, nadie puede hacerte tonta. Esa frase se convirtió en lema de las chicas, que empezaron a anotar hasta las gallinas que ponían menos huevos. Claro, el valle no se olvidaba de Tomás. Cada tanto llegaban noticias que lo habían visto en el pueblo vecino buscando crédito, que había intentado meterse en negocios turbios, que seguía con la misma soberbia pero con menos público. A mí ya no me dolía escucharlo. Era como oír el rumor de una tormenta lejana. Sabes que existe, pero no moja tu tierra. Fue una tarde de verano. El calor se pegaba a la piel y los caballos jadeaban en la sombra. Yo estaba en la galería revisando cuentas con Alma, cuando un peón vino corriendo. Señora, hay un hombre en el portón que insiste en hablar con usted. Sin embargo, un día la tormenta tocó la puerta. Me levanté con cautela. Al llegar, lo vi Tomás, más delgado, con la ropa gastada pero los ojos igual de filosos. Camila dijo sin sonreír, necesito entrar. Ya no tienes lugar aquí, respondí sosteniendo la calma. No vengo a pelear, vengo a hablar con mi padre. Sentí el corazón apretarse. Dudé, pero finalmente mandé a llamar a don Rafael. Él apareció apoyado en su bastón, sereno pero firme. Tomás dijo con voz grave, ¿qué quieres? Rafael negó con la cabeza. No tienes derecho después de todo lo que hiciste. Soy tu hijo, insistió Tomás, y la sangre pesa. Quiero lo que es mío, replicó él alzando la barbilla, al menos un pedazo. Yo intervine entonces, con la voz más clara de lo que esperaba. La sangre pesa, sí, pero no lava la vergüenza. Y tú no quieres tierra, Tomás. Quieres el poder que creíste tener y perdiste. Se giró y se fue sin mirar atrás. Hubo un silencio tenso. Tomás me miró con odio, pero también con un cansancio que lo hacía parecer más viejo. Finalmente escupió al suelo y dijo, algún día esta casa recordará que yo existo.
Esa noche no pude dormir. Me repetía una y otra vez la escena, preguntándome si su amenaza escondía algo más. Don Rafael me tranquilizó. No tiene aliados, Camila. Ya no es más que un hombre resentido. Quizás tenía razón, pero yo sabía algo: la soberbia herida puede ser más peligrosa que el poder mismo. Por eso redoblamos la transparencia. Todas las decisiones se escribían y se firmaban. Todos los gastos y ganancias se mostraban. Todas las voces eran escuchadas. Queríamos blindar la hacienda contra cualquier sombra, incluso la de Tomás. Con el tiempo, el valle empezó a hablar de nosotros no por los escándalos, sino por los logros. Decían que en la hacienda del río había justicia en los pagos, que los peones trabajaban contentos, que las mujeres tenían voz. Y yo, cada vez que escuchaba eso, me decía en silencio: valió la pena. Una tarde, al cerrar las cuentas, abrí mi cuaderno personal y escribí: el hijo del hacendado millonario me humilló frente a todos hasta que su padre habló. Pero lo que realmente nos salvó fue que después de hablar decidimos sostener la palabra en hechos. La dignidad no se regala, se practica todos los días. Al terminar miré la lámpara del pasillo, parpadeó una sola vez y luego quedó firme. Sonreí. Sabía que era apenas un cable flojo, pero en mi corazón era un símbolo: la casa ya no temblaba como antes. Don Rafael empezó a escribir prólogos al cuaderno de decisiones. Los llamaba así prólogos, porque decía que cada página abría algo y que lo abierto debía tener contexto. En uno anotó: si alguna vez flaqueamos, que este cuaderno nos recuerde por qué cambiamos, porque callar humilla y hablar obliga, y preferimos la obligación de sostener que la comodidad del silencio. Otra tarde apuntó: la sangre pesa sí, pero la conducta pesa más. Esas frases, más que tinta, eran el modo en que él se iba corrigiendo a la vista de todos, su forma de pedir perdón sin convertirlo en acto teatral. Y así, con esa certeza, me dormí tranquila. Con el cambio de estación llegó una claridad nueva, de esas que no dependen del cielo sino de lo que uno hace con los días. La escuela ya no era un experimento, era rutina. Los lunes los chicos leían en voz alta bajo la sombra del algarrobo. Los miércoles aprendían a injertar y a llevar un cuaderno simple de entradas y salidas. Los viernes Rosa les enseñaba a amasar pan y a compartirlo sin vergüenza ni deuda. Yo me sorprendía a veces escuchando mi propia voz en las frases de ellos, como eco bueno: lo que no se anota se olvida, lo que se decide sin todo se rompe, la humillación manda poco, el respeto manda largo. Eran sentencias que habían nacido de noches duras y ahora vivían en bocas pequeñas, y sentir eso me acomodaba el alma. El valle, que a veces es juez sin título, comenzó a tratarnos como se trata a quienes cumplen. Los proveedores dejaron de probar precios de confianza. Los pagos salían el día acordado, los peones cuando reclamaban lo hacían con argumento y fecha. Y a mí eso me parecía una música nueva, discusiones limpias que no pedían gritos para existir. Alma se volvió imprescindible. Yo decía que la contabilidad en sus manos era un antídoto contra la nostalgia peligrosa. Ignacio, con su paciencia, enseñó a dos jóvenes a medir potreros con estacas parejitas. Una tarde lo vi soltarles la cinta y quedarse a un costado, mirando como un padre que por fin deja que un hijo conduzca. Fue un gesto mínimo y sin embargo sentí que la hacienda respiraba hondo a través de ese gesto. Una madrugada de invierno, la helada cayó más fuerte de lo anunciado. Todos nos levantamos antes del alba, fogones en los corrales, mantas sobre los becerros, recorrida de acequias para que el agua no se durmiera y nos jugara en contra. Volvimos a la casa con las manos entumidas y el humo pegado al pelo. Rosa sirvió café y rió, con esa risa que baja la guardia sin permiso. Miren cómo aprendimos a defendernos del frío sin pelearnos entre nosotros, dijo. Nadie contestó, pero nos miramos con un acuerdo silencioso. Algo adentro había cambiado para siempre. De Tomás llegaban noticias como llegan los ecos tarde y deformados. Una carta sin remitente, un comentario en la feria, un conocido del pueblo vecino que lo había visto probando suerte. No supe más de él hasta una tarde de viento calmo, cuando un muchacho dejó en el portón un sobre doblado. Era corto, sin grandilocuencia: no volveré a pedir lo que no supe cuidar. No espero que me crean, pero estoy trabajando con mis manos. Si alguna vez pasan por San Isidro, el molino viejo gira de nuevo. Digan lo que quieran de mí, menos que no aprendí. Te lié en la galería, con el sol bajando, y por primera vez no sentí ni rabia ni miedo. Sentí un cansancio ajeno que no me correspondía y una certeza mía que sí. Yo ya no vivía en función de su sombra. Se lo mostré a don Rafael. Cerró los ojos un instante y dijo solamente que no se pierda esa carta, como se dice de un documento que prueba que algo se movió aunque sea lejos. Esa noche, la lámpara del pasillo parpadeó 2 veces y quedó fija. Caminar bajo esa luz sin sobresalto fue una ceremonia íntima que me guardé para mí. Pensé en la frase que anoté aquella madrugada cuando todavía era una extraña en mi propia casa. El respeto no se ruega, se sostiene. Ahora podía añadir lo que me faltaba. Se sostiene con reglas, con trabajo, con una voz que no necesita gritar. Abrí mi cuaderno y lo escribí, no para enseñarlo, sino para que si alguna vez me temblaban de nuevo las piernas, mis propias letras me hicieran de bastón. Organizamos, a propuesta de Alma y de los peones, una feria mensual en el patio grande. Vinieron mujeres con mermeladas, hombres con quesos, chicos con plantines. El párroco bendijo sin invadir, la radio local puso zambas y nosotros abrimos la casa sin protocolo. Yo caminé de puesto en puesto y escuché historias.
una señora que pagó la escuela de su hija con lo que aprendió a vender, un muchacho que dejó de irse a la capital porque aquí pudo juntar en limpio para su moto, un viejo que recuperó el gusto por la huerta porque ya no lo apuraban con trampas. Me contaron todo eso como se cuentan los milagros discretos. Al atardecer, don Rafael pidió hablar y con la voz partida dijo que la hacienda por fin estaba devolviendo al valle lo que le había dado durante décadas: paciencia y pan. Nadie aplaudió fuerte. Hubo un muy bien bajito que me pareció más sincero que cualquier ovación. Hubo también tropiezos. Una compra de alambre que llegó de mala calidad y tuvimos que devolver. Una discusión tensa por los turnos del riego cuando la sequía amagó con apretar. Un proveedor que quiso apretar con la vieja amistad de Rafael y recibió la misma respuesta que reciben todos: 3 firmas o nada. Me enorgulleció sostener esa línea incluso cuando dolía, porque entendí que no se trata de desconfiar por deporte, sino de no volver a confiar a ciegas. La ceguera fue el primer patio donde creció la humillación. Al caer la tarde, fui hasta el árbol grande. Llevé el cuaderno de decisiones y una lapicera azul. Don Rafael y yo añadimos una línea que Ignacio propuso y que me pareció perfecta: revisar cada año lo que no se ve: tuberías, alambrados, cuentas y rencores. Lo firmamos los 3. Le pedí a Alma que hiciera una copia y la guardara en la caja fuerte. Quizás parezca exagerado, pero aprendí que lo que no se protege vuelve a romperse por el mismo sitio. Un domingo de sol limpio, colgamos en la escuela la copia de una foto que ya es nuestra fundación: una mujer de pañuelo con un bebé al lado de un carro. Debajo, Alma escribió en tiza, con letra clara: la verdad crece mejor al sol. Los chicos preguntaron quiénes eran. Les contamos otra vez la historia sin nombres, para que el aprendizaje no se convirtiera en chisme. ¿Y si alguien vuelve a hablar feo de usted, señora?, preguntó el mismo niño serio de otras veces. Le muestro el cuaderno y seguimos trabajando, respondí. Se rieron, pero yo no bromeaba. Esa era mi teología nueva. Esa noche, antes de dormir, volví al pasillo y rocé la lámpara con los dedos. Le hablé en voz baja, como se habla a un animal manso: ya no me lees el miedo, me recuerdas quién soy. Cerré la puerta con el corazón calmo. En la oscuridad pensé, sin dolor, en la primera frase que disparó todo: la muchachita que se aprendió el mapa de la casa mejor que el de su propia dignidad. Sonreí con una mezcla de ternura y orgullo. Sí, me aprendí el mapa de la casa, pero sobre todo aprendí a escribir el mapa de cómo se vive dentro de ella. El calendario fue girando y con él la hacienda fue tomando un ritmo que ya no dependía de caprichos ni de humillaciones. Era como si de a poco cada rincón recuperara su voz. El establo olía a heno fresco en lugar de resentimiento, la galería se llenaba de risas en las tardes de mate y hasta las campanas de la iglesia del pueblo sonaban distintas cuando nos acercábamos a la feria, menos como juicio, más como saludo. Si mañana el valle prueba de nuevo con sus viejos trucos, sé que haré: abriré el cuaderno, mostraré las cuentas, escucharé a quien tenga razón aunque me incomode y hablaré cuando el silencio empiece a parecer cómodo. Ese es el legado más simple y más difícil que me dejo a mí misma. El hijo del hacendado millonario me humilló frente a todos hasta que su padre habló, pero lo que sostuvo la casa no fue solo esa voz, fue lo que vino después: la constancia de convertir la verdad en costumbre. La tierra, ya lo aprendí, no premia al que se indigna un día, premia al que persiste todos los días. Mañana, como siempre, me levantaré temprano. Pisaré el patio descalza, mediré el frío con los pies, pasaré por la cocina a robarle a Rosa un pedazo de pan caliente y abriré la escuela para que los chicos vean que la harina cae otra vez como nieve del molino. Don Rafael repasará el prólogo de la página nueva, Ignacio contará postes, Alma afilará lápices y yo escribiré una fecha donde diga: sin necesidad de fiesta seguimos. Porque esa es al final la única victoria que acepto, la de permanecer con la frente alta en la casa que elegí. Y si alguna lámpara titila, que titile, nosotros ya no. Esa frase me estremeció más que cualquier disculpa pública. Comprendí que nuestra lucha ya no era solo por el apellido ni por limpiar mi nombre, era por el futuro de todos. Un domingo, durante la misa, el párroco habló de las casas que eligen sostener la verdad aunque tiemblen sus paredes. Yo sabía que esas palabras tenían dirección, pero ya no me pesaban. Al contrario, era un reconocimiento discreto. A la salida, varias mujeres se me acercaron con panes y frutas. Una de ellas, que antes me había mirado de reojo, me dijo: señora Camila, la escuela que abrieron cambió la vida de mi hijo. Ahora quiere quedarse en el valle. Don Rafael, más viejo pero más lúcido que nunca, se volvió un hombre de pocas palabras, pero cada una era semilla. Una tarde, bajo el algarrobo, me dijo: Camila, me equivoqué cuando crié a Tomás para mandar. Debí criarlo para escuchar. Lo que estamos haciendo ahora es mi manera de corregirlo. Un día recibimos otra. Decía: ya no pelearé por lo que no es mío. Solo quería que supieran que sigo de pie. Al leerla no sentí amenaza, sino un cansancio hondo. Don Rafael suspiró, guardó la carta y dijo: tal vez al fin entendió que lo que se pierde por orgullo no se recupera con rabia. Yo lo miré y sentí ternura. La gente cree que los cambios grandes vienen con gritos, pero a veces vienen con frases bajas y con cuadernos firmados. Tomás seguía siendo un fantasma en las conversaciones. Algunos decían que rondaba por San Isidro, trabajando en el molino viejo. Otros aseguraban que se había ido más lejos, buscando fortuna con socios que nunca prosperaban. De vez en cuando llegaban cartas, como aquella que guardamos en la caja fuerte, pocas palabras, siempre con el filo de alguien que no termina de aceptar.
Simón, que había tomado el rol de hijo verdadero sin pedirlo, trabajaba junto a Ignacio y Alma con una disciplina tranquila. Un sábado, después de revisar el potrero sur, me dijo: cuando Tomás me insultaba llamándome bastardo, creía que esa palabra me iba a hundir, pero descubrí que lo que hunde no es el insulto, es el secreto, y nosotros ya no tenemos secretos. Esa frase se me quedó grabada. Era cierto, lo que nos había liberado no era el escándalo, sino la decisión de poner la verdad sobre la mesa, aunque doliera. La escuela creció. Los niños aprendieron a leer, a escribir, a sembrar y a llevar cuentas. Un día, uno de ellos me entregó una hoja donde había escrito con letra torpe: La Hacienda de la Verdad. La colgamos en la entrada y desde entonces todos comenzaron a llamarla así. Las noches ya no tenían cuchicheos ni pasos escondidos, solo el sonido de la lámpara del pasillo, que a veces parpadeaba y que yo ya había adoptado como símbolo de que el miedo puede transformarse en memoria. Cuando titilaba, sonreía. Una madrugada, Rosa me despertó para mostrarme algo. Había encontrado en el viejo desván un cofre olvidado. Dentro había cartas, fotos y un cuaderno escrito por la madre de Tomás. En la primera página decía: la vergüenza no es el error, la vergüenza es ocultarlo. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Era como si desde el pasado nos estuviera entregando la moraleja que buscábamos. El valle, que antes nos juzgaba, ahora nos usaba de ejemplo. Los vecinos venían a preguntar cómo organizar cooperativas, cómo llevar libros de cuentas sencillos, cómo enfrentar proveedores sin dejarse pisar. Yo respondía con la misma frase siempre, con la verdad al sol y con la dignidad en el papel.